Glorioso Jesús. Ahí como está, vamos a ir a la palabra. Abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 6. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Hay una presencia en este lugar. Hay una unción fresca que el Señor ha impartido en esta mañana y sigue moviéndose en este lugar. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. ¿Puedes sentarte? Vasijas llenas para tiempos de necesidad. Aquí en este capítulo miramos una mujer, a una madre con un problema, con una necesidad de una deuda. Una mujer que su marido había muerto y los acreedores venían a cobrarle. Si no pagaba esta deuda, se llevaban a sus hijos como esclavos. Pero esta mujer hizo lo correcto de buscar ayuda. E hizo lo correcto y fue con el profeta de Dios, Eliseo. Lo primero que Eliseo le pregunta es: ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay en casa? ¿Qué tienes? ¿Qué hay de valor en tu casa? Ella dijo: nada, solo una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Una vasija de aceite para alimentarse unos días y después esperar la muerte por el hambre que azotaba la región. Pero aquí viene lo glorioso. Eliseo le dice: ve y pide vasijas prestadas, pero no pocas. Ve, busca vasijas con tu vecino, pero no pocas. El profeta sabía que venía un milagro glorioso para aquella familia. Mientras no hubo vasijas que llenar, el milagro, el chorro de aceite cesó, se detuvo. Siempre estuvo fluyendo el aceite de la bendición. Hasta cuando no hubo más vasijas que recibieran el aceite dejó de fluir. No hubo más vasijas, no hubo más aceite, se detuvo. Cuando la iglesia se detiene en buscar a Dios, cuando la iglesia se detiene en no buscar a Dios, el aceite se va a detener. No va a fluir. No va a fluir el aceite, porque la iglesia se ha estancado, se detuvo. No hubo más vasijas, el aceite se detuvo. El profeta no pronunció ninguna palabra para detener el aceite. El Señor no puso ninguna restricción en la provisión, sino las tinajas que no había. Porque cuando el Señor da en bendición, el Señor bendice, multiplica. El Señor no detiene la bendición. Los cielos están abiertos para que la iglesia reciba, para que la iglesia se llene de la bendición de Dios.
llena lo que está vacío, donde hay necesidad. Él va a llenar lo que está vacío. Si tú vienes vacío esta mañana, Él te va a llenar de su presencia, de su espíritu, de su aceite. Porque el aceite está fluyendo. El aceite se está derramando. Por eso cuando esté la presencia de Dios moviéndose, saca tus vasijas para que Dios las llene. Saca todas tus vasijas para que Dios las llene. Saca tu vasija. Saca tu corazón. Saca tu alma. Saca todo tu ser para que Dios lo llene. Nuestras fuerzas se agotarán y los recipientes se agotarán. Pero el poder proveedor de Dios estará activo. Estará fluyendo a gran manera hasta llenarnos de su presencia, de su espíritu, de su poder. Porque entre más buscas, entre más anhelas a Dios, Él te llena. Entre más lo buscas, Él te va a llenar. Él te va a dar más. Dios siempre está para llenar. Dios siempre está para saciar al pueblo, a la iglesia, para derramar en abundancia. El que tenga vasijas vacías se llenarán de la presencia de Dios. Porque habrá una presencia que está fluyendo. Habrá una presencia que va a estar creciendo en usted. Hasta que puedas decir: hay una fuente en mí que está fluyendo. Porque en ocasiones cantamos esta alabanza y estamos vacíos. ¿Escuchó eso? Cantamos y decimos: hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, y estamos vacíos. La iglesia debe estar fluyendo en la unción, en el espíritu, en la presencia, en la gloria de Dios. La iglesia debe estar fluyendo cada día, cada momento. ¿Sabe dónde se conoce la iglesia verdadera? En la prueba. Cuando está pasando una prueba, ahí se conoce la iglesia. Porque no deja de fluir, no deja de buscar, no deja de llenarse de Dios. Va a estar fluyendo. Y entonces sí podrá decir: hay una fuente en mí que está fluyendo. Porque cuando la iglesia fluye es porque está buscando. Es porque está buscando la gloria de Dios, la presencia. Por eso está fluyendo. Está creciendo. En tanto que tengamos necesidad, tendremos provisión. Tendremos la mano de Dios poderosa a nuestro favor. Y encontraremos que nuestras necesidades se agotarán mucho antes que las bendiciones de Dios. Es tiempo de la bendición. Es tiempo de llenar las vasijas. Es tiempo de llenar tu vasija del aceite de Dios. Llena tu vasija. Es tiempo de llenarlas. ¿Y por qué es tiempo? Porque viene persecución. Viene una persecución. Está a las puertas. Usted ve cómo está Israel. No lo están atacando,
por territorio ni un pedazo de tierra. No lo están atacando por eso. Lo están atacando porque es el pueblo de Dios. Porque ahí estuvo Jeremías, Isaías, ahí estuvo Juan el Bautista, nació Jesús. Babilonia los persiguió, Egipto, los amorreos, los filisteos y otros países, y han querido acabar con ese pueblo. Persecución. En la iglesia va a pasar lo que están pasando ellos. La iglesia lo vamos a pasar. Ahorita usted está muy a gusto. Aquellos que nos están viendo por estos medios, usted está muy a gusto. No hay persecución, pero están las puertas y necesitamos del aceite de la unción de Dios para esos tiempos. Necesitamos estar llenos de la gloria de Dios para poder sobrepasar la prueba que viene, la persecución. Va a ser atacada la iglesia, perseguida, aborrecida, maltratada. Y debemos estar llenos de Dios, con tu vasija llena de la presencia de Dios. Porque tenemos un Dios grande que Él da en abundancia. Él da en abundancia. En el desierto caía más maná de lo que podían comer. Caía más de lo que podía comer el pueblo de Israel. Corría más agua de lo que el pueblo podía beber. Mientras estuvieron en el desierto, se requirió de este alimento hasta llegar a Canaán. Y el Señor les proveyó en abundancia el maná. Nunca les faltó el alimento, porque Dios provee en abundancia. Aunque vayas por un desierto, aunque estés pasando una prueba, Dios estará allí contigo. No te dejará ni te desamparará. Estará contigo. Aunque vayas por un desierto, Él estará allí y va a estar a tu socorro, a tu ayuda. Siempre hubo abundancia por todo el camino, por donde pasaba el pueblo de Israel. Y de la misma manera, el Señor nos alimentará a nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Nos alimentará de una manera especial en abundancia, hasta que el problema se haya ido, hasta que la persona haya quedado libre, sana. El Señor hará la obra. Nuestro Dios no se limita a nuestras necesidades. Él da en abundancia. Solo saca tu vasija y déjala llenar por el que provee. Saca tu vasija. Quiero más de ti. Llena mi copa de aceite. Llena mi vaso de tu presencia. Tienes que luchar y pedir que Dios llene tu vasija. Si tú quieres más, Él va a derramar más. Solo debes pedir y recibirás. Dijo el Señor: el que pide recibe, el que toca se le abre, el que clama Dios le responde. Debemos clamar a Dios.
La viuda era incapaz de saldar su cuenta, su deuda. Era imposible salir de esa deuda. Enfrentaba la posibilidad de que su creador se apoderara de sus hijos por un periodo de esclavitud. Porque en el tiempo de aquel entonces, cuando una persona no podía pagar su deuda, se llevaban sus hijos como esclavos hasta que saldaran la deuda. Esta era la preocupación de aquella viuda, de aquella mujer. Toda persona que no podía pagar su deuda estaba obligada a servir como esclavo hasta el año del jubileo, que era cuando se perdonaban las deudas. Pero todo ese tiempo les quitaban sus hijos. Pero el Señor le provee del aceite en una cantidad suficiente para que pagara su deuda, y que lo que sobrara pudiera vivir para ella y su familia. Pero el profeta le dijo: trae vasijas, pero no pocas, trae muchas vasijas. Había una necesidad grande que se ocupaba de una fe grande. La fe en el Señor se debe mantener a pesar de que parezca imposible superar la crisis. Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: nada, solo una vasija de aceite. Y él le dijo: pide vasijas prestadas a tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y luego enciérrate tú y tus hijos en tu casa, y echa en todas las vasijas vacías, echa aceite. Y cuando una ya está llena, ponla aparte. Y sus hijos le traían las vasijas y ella las llenaba de aceite. Ella solo tenía una vasija de aceite, pero ella agarraba la vasija que ella tenía y llenaba las otras. Ella agarraba su vasija y llenaba las otras, y le traían otra y la llenaba, y le traían otra y la llenaba, y su vasija no se vaciaba. Así sucesivamente, hasta que ella le dijo a sus hijos: tráeme más vasijas. Y sus hijos le dijeron: ya no hay más. Y cesó el aceite. Se detuvo el aceite. Si tú buscas más de Dios, el aceite estará fluyendo. No se detendrá en ti, fluirá, porque estará fluyendo, saliendo de ti aceite, fuego, unción, poder, gloria. Estarás fluyendo del aceite, no se agotará. La intención del profeta de Dios es que toda la familia se integre en buscar la solución. Toda la familia debe involucrarse en la presencia de Dios, en las cosas de Dios, para que todos sean bendecidos. Una de las cosas importantes es que la viuda obedeció a la voz de Dios y a la del profeta. Obedeció a Dios. Ellos se mantuvieron firmes en la fe. Esta viuda creía en los milagros que Dios podía hacer.
Ella sabía que Dios podía hacer milagros grandes, porque su fe era grande. Ella dijo: tráeme más, porque el aceite está fluyendo, trae más. En ocasiones nuestra fe es probada, como la de esta familia, la de esta viuda. Buscamos ayuda, pero no recibimos, porque los consejos que nos dan nos parecen que no es una ayuda. Pero tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos da. Que Dios puede resolver todas nuestras necesidades. Que Dios puede actuar en medio de la crisis, en medio del problema. Y debemos cuidar las bendiciones que Dios nos da, para poder vivir en la crisis, en los tiempos difíciles. Muchas veces sufrimos tensiones extras porque no sabemos administrarnos. No sabemos administrar la bendición que el Señor nos da. Y debemos cuidar lo que Dios nos da. Debes cuidar la unción. Debes cuidar la presencia de Dios. El Espíritu de Dios debes cuidarlo. Debes cuidar porque viene tiempo de crisis. Y debes cuidar la presencia de Dios, la unción de Dios. Y la provisión de Dios demanda búsqueda. Que pongamos a disposición lo que tenemos, aunque sea poco, pero que seamos obedientes a Dios y que le queramos a Dios. Que tú pongas a la disposición de Dios lo que tú tienes. Dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. La fe de esta mujer era grande. Estaba convencida de que había aceite para más vasijas. Ella necesitaba más, quería más. Y así es Dios. Él da más al que busca más. Lo que usted tiene bastará para Dios, para que Dios llene de su bendición. Ella dijo: no tengo, solo una vasija de aceite. ¿Recuerda Elías? Elías le dijo a otra viuda, a la viuda de Sarepta: ¿qué haré? ¿Qué haré yo? ¿Qué tienes en casa? Eliseo le dice a esta viuda que tenía una deuda: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: solo una vasija de aceite. Ahora Elías le pregunta a otra viuda en otro tiempo: ¿qué haré yo para ti? ¿Qué tienes en casa? ¿Por qué será que siempre esa pregunta? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Por qué esas preguntas? Ella dijo: un poco de harina y un poco de aceite. Aquella solo tenía una vasija de aceite. Esta tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero Dios multiplicó lo que tenía. No la dejó morir de hambre a ella y a sus hijos. Lo que tú tengas en tus manos es suficiente para Dios. Vemos también que Jesús, con 5 panes y 2 peces, el Señor lo bendijo y dio de comer a 5,000. A Moisés le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo: una vara. Y esa vara vino a ser la vara de los milagros. La pregunta es: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes tú en tus manos?
que lo pongas al servicio de Dios, a las manos de Dios, al que multiplica, al que llena. Tienes solo tu corazón, eso es suficiente, porque ese corazón Él lo hará un corazón poderoso, un corazón grande, que ganará multitudes, que irán a multitudes, que irán a continentes, porque Él te levantará con poder. Ese es Dios. Dios quiere vasijas vacías para llenarlas de su presencia, de su espíritu. Para muchos les podría hacer pensar esto fuera de lógica, pero solo los que tienen necesidad y ponen su fe en Dios y le creen, Él cambiará su destino, cambiará su camino. La viuda tenía que salir a buscar las vasijas. Ahí estaba siendo probada su fe. Hay que salir a buscar. Ella salió a buscar. Ahí estaba siendo probada su fe. Los milagros detrás de la puerta. Lo que pedimos en secreto, Dios lo recompensará en público. Dios llenará las vasijas cuando le obedecemos. Cuando obedecemos la voz de Dios, Él nos responderá. Suficiente aceite para vivir en tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de escasez. ¿A dónde debemos acudir en los tiempos de necesidad? A Jesús. Él sabe cómo resolver nuestras necesidades. El Señor multiplicó el aceite, que el profeta le dijo: ve y vende el aceite y paga tu deuda. Ve y vende el aceite y paga tu deuda. Y el aceite que sobre, déjalo para que vivas tú y tu familia. Eran 3 años de hambruna, de hambre, y el Señor le proveyó para todo ese tiempo. La sacó de su problema y le dejó para que viviera todo ese tiempo de escasez. ¿Es bueno Dios? Dios es bueno. No deja a su pueblo, a sus hijos. Y el Señor busca vasijas para llenarlas de su presencia, de su espíritu. Debemos acercarnos a la fuente donde está fluyendo la bendición, donde fluyen los milagros. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos en los tiempos difíciles, que Él proveerá del aceite restaurador. Vasijas llenas para tiempos difíciles. Hay que acercarnos a Dios. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad. La iglesia debe acercarse a Dios hoy más que nunca. Debe consagrarse y buscar a Dios. No dejar de estar jugando, no debe estar jugando a la iglesia, al cristiano. Debe consagrarse a Dios ahora mismo. Dios está a las puertas, Jesús está a las puertas. Y Él viene por una iglesia llena, consagrada, que se santifica, que vive en santidad. No viene por una iglesia fría, apagada, sucia. Viene por una iglesia que vive en santidad. Dios busca vasijas vacías
para llenarla de su presencia. Ponte de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu escritura. Padre, nos acercamos en obediencia a ti. Creemos que tú no has cambiado, que tú eres el mismo. Tú socorriste, ayudaste a aquellas viudas y puedes hacerlo ahora con tu pueblo, con tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en el Dios de la abundancia, en el Dios del oro, de la plata y de todo. Tú tienes todo poder en todas las cosas. Padre, en esta mañana nos unimos como pueblo y oramos por Israel. Padre, desde aquel entonces han querido acabar con tu pueblo. Ahí hay mucho pueblo que te ama. Tú los cuidaste de los amalecitas, de los filisteos, de los amorreos, de los egipcios. Tú los cuidaste, desde aquel entonces los vienes cuidando. Y hoy lo protegemos al Estado de Israel. Hacemos un vallado con tus ángeles. Cuida a su ejército. Cuidas todas las sinagogas. Cuida al más chico, al más grande, a sus gobernantes, a sus ancianos. Cuida a aquel pueblo, Señor. Hay mucha gente que no se da a conocer que es cristiana porque hay persecución. Pero hay pueblo que te ama. Cuídalos. No van a acabar con ellos ni con la iglesia. No van a poder. Podemos ser vituperados, maltratados, aborrecidos, pero siempre saldremos triunfantes porque tú cuidas de tu pueblo. Lo protegemos con tu protección al Estado de Israel. Lo bendecimos. La palabra dice que el que bendice a Israel, tú lo bendices. Y el que maldiga a Israel será maldecido. Padre, gracias. Esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias. Hay alguien que necesite oración.